levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros en estos días de estreno. Bueno, pues que estamos de fiesta porque celebramos nuestro 3er aniversario y también regresamos en vivo, y ahora pues estamos en este jardín en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos da mucho gusto que puedan compartir día a día estos temas que son para usted, las familias que requieren de esto, de estar informados, que requieren, bueno, pues de estar acompañados en este camino, pues que no es nada fácil, pero que hay que disfrutar, el de la crianza, el de la maternidad, el de saber mucho más de nuestros niños y también de nuestra sociedad y de nuestro entorno. Hoy me da mucho gusto presentarle un tema que usted ha sugerido y que de verdad pues es importante conocer pues cada línea que hay sobre esto, que es la niñez y su medicalización. Hoy para ello quiero darles la bienvenida por primera vez y espero que me acompañen en muchas ocasiones más. Ella es Alejandra Silvina Escudero, es psicoanalista. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos, muy bien. Muy bien, bueno, pues ya cumplimos y estamos aquí porque esta entrevista ya estaba planeada para llegar hasta usted. Y a Carlos Gallegos González, también psicoanalista, ellos han logrado hacer un equipo, bueno, pues muy bueno, mano a mano con la gente y sobre todo con los papás, como les decía, en estos momentos en que hay que estar bien acompañados y hay que saber, pues algunas herramientas que nos sirven para irnos por el camino adecuado y también de escucha hacia nuestros hijos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, felicidades también por su 3er aniversario. Muchas gracias, gracias porque de verdad ustedes como especialistas pues nos traen esto, nos acercan a la gente a través de estos temas que son bien valiosos. ¿Por qué? Primero entender en este tema que estamos manejando el día de hoy, pues a la niñez en el contexto general, ¿no? En el contexto general que nos dice que hay una construcción de esta en cada época, la hemos entendido muy diferente, la hemos concebido a través de, pues de todos los tiempos de manera muy distinta. Ya no son los niños, ya no son hoy los niños que éramos nosotros, simplemente, ¿no? Si nos damos a generaciones no tan anteriores como las nuestras, bueno, incluso lo hemos comentado aquí en el programa, el tema de la crianza, ¿no? Ya no vamos a criar a nuestros pequeños como nos criaron a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy distinto, con otras cosas como es la tecnología muy presente, como es el saber que hay pues una globalización más cercana, como ya nos indicarán ustedes, esta democratización de la vida cotidiana y bueno, pues hablar de esta modernidad que podemos decir, los niños están hoy más cerca de las cuestiones, como decíamos, tecnológicas que de las personas, ¿no? Y eso también es importante analizarlo, pero es momento ahí de detenernos en escuchar cuáles son sus demandas. Platíquenos sobre esto, sobre la niñez como una construcción de cada época. Bien, bueno, me parece que tendríamos que empezar a preguntarnos qué entendemos por niño, ¿no? Y me parece que esa es una pregunta moderna, ¿no? La niñez propiamente ha tenido variaciones, pero en términos de la preocupación de la sociedad por lo que es el niño, es relativamente reciente, ¿no? Y digamos que para esto históricamente tuvo un papel importantísimo la religión católica, ¿no? En términos de sus representaciones artísticas, es la primera que empieza a visualizar al niño, ¿no? Bajo estas representaciones, por ejemplo, del niño Jesús, ¿no? Entonces tendríamos ahí como el primer momento en el que el niño empieza a aparecer en las representaciones del mundo de los adultos, ¿no? Esa representación de este niño, sin embargo, siempre es con las características de un adulto, pero enano, ¿no? Entonces me parece que ese elemento es importante ver qué es lo que nos está diciendo esa representación. O sea, un niño que no llega a ser un hombre, o en términos psicoanalíticos, un sujeto, ¿no? Como algo que está en déficit, ¿no? Algo que tendrá que llegar a ser. En ese momento, por ejemplo, en la Edad Media, hay muy poco apego hacia los niños por la alta tasa de mortandad que hay en ese momento. Entonces, la lógica es, ¿para qué generar un vínculo con esa persona que probablemente
no pase los 3 años, ¿no? Entonces hay toda, quizás para nuestra susceptibilidad de en día, eso suene como terrible, pero estamos hablando que este niño no es, como tú decías anteriormente, no es un niño que está aislado, ¿no? Es un niño que está vinculado a una época y estamos hablando que en esa época resultaba muy difícil que ese niño pudiera llegar o pasar la adolescencia, ¿no? Entonces eso genera una manera de vincularse con este niño. En definitiva, el niño de la actualidad no pasa por ahí. Sin embargo, me parece que hay ciertos rasgos que sí tendríamos que empezar a pensar si no estamos llevándolo a un nivel de invisibilidad otra vez, pero ahora bajo otros, no sé, artefactos tecnológicos, por ejemplo. El niño ahora que no se sabe qué hacer y se le da un celular. Y por las propias ocupaciones, ¿no?, que tenemos y las preocupaciones por el día a día, el ganar un sueldo, el mantener, como también hemos comentado, pues los sueldos simplemente en nuestro país no son tan fáciles de obtener, entonces hay papás que se dedican todo el día a llevar el alimento a sus casas y solamente piensan en la proveeduría, ¿no?, y no en ese acercamiento al niño. Entonces, ¿qué pasa? Los invisibilizamos, los mantenemos ocupados con otras personas, con sus cuidadores o quienes pueden darles lo que nosotros no les damos, ¿no? Entonces es ahí donde se pierde un poco, ¿no? Se desdibuja la figura del niño. Sí, bueno, quizás ahí de lo que hablamos precisamente es que es difícil ser niño, pero también ser padre, ¿no? Porque digamos que están vinculados a esa época y de lo que precisamente tú hablas es la época en la actualidad está como muy dirigida, ¿no?, a ser sujetos de producción para poder consumir y seguir consumiendo y parece que desde ahí hay serias dificultades en términos de cómo se está constituyendo la subjetividad del niño y también de los padres, o sea, no es que los padres la tengan resuelta, ¿no? No sé. Así es, pues vamos a ir a una pausa con esto y al regresar Alejandra pues nos platicará su opinión sobre esto. ¿Por qué? Porque también hay la contraparte, también, bueno, pues se ha logrado a través de este programa y de muchos espacios más, que podamos tener ese acercamiento hacia nuestros pequeños, que podamos ser papás presentes y también darnos cuenta de lo que está sucediendo y no querer ir más allá en el sentido de esto, de olvidarnos de ellos, sino que queremos niños de hoy pensando también en su futuro, ¿no? Pensando también en que un niño atendido el día de hoy, pues en su adolescencia se acercará a nosotros los padres. Vamos a una pausa, gracias por estar con nosotros. Regresamos con más, esto es Mamás en Sintonía. Volvemos. Mi gran emoción, que viajen mis pensamientos volando hasta Japón. Diego se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos, que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos. Buenos días. Es una construcción social la niñez, de esto y más estamos hablando el día de hoy en Mamás en Sintonía. Y con esta música que usted está escuchando de La Tortuga, bueno, pues gracias a este convenio que hemos logrado con Colombia, regresamos y por supuesto que mandamos un saludo a ellos que nos ven allá y en todos los territorios que estamos presentes ahí con este programa. Nos da mucho gusto poder compartir este tema que nos da algunas herramientas y una guía para saber, bueno, pues, ¿qué tal estamos? Porque tampoco es fácil, no es fácil que ser niño en esta actualidad y tampoco ser padre. ¿Por qué? Porque podemos ir, como decíamos con Carlos, en la pausa, esta antítesis, ¿no? De que decíamos, bueno, antes, ¿qué tanto observábamos a los niños y ahora cómo los queremos mantener? Si los queremos aislar, si simplemente la forma como vivimos, que no les damos el tiempo para que tengan momentos de paz, pero también momentos en que los niños tienen que aprender de manera lúdica y tienen que jugar. Es un momento bien oportuno que le podemos dar a un niño el que pueda compartir con sus iguales, ¿no? Con los niños. Entonces, platicábamos esto, Ale, sobre cómo
de acuerdo al consumismo, por ejemplo, nos estamos dejando llevar por muchas cosas y desde pequeñitos les ponemos ese ejemplo, ¿no? De qué hay que hacer. Sí, básicamente esto de pensar la niñez en la historia es para poder ubicar, decir, no hay el niño, ¿no? Este es el modelo de niño, el niño tiene que ser así, ¿no? Sino el niño será uno en cada uno. Y bueno, desde el psicoanálisis, de nuestra orientación, enfocamos en esto, ¿no? Y es la escucha en la singularidad de ese niño. Cada niño tiene su historia y por más que tenga quizás elementos o comparta características con otros, cada uno es singular, ¿no? Y desde ahí, desde esto que decías del consumo, bueno, esa es una de las demandas, por ejemplo, que suele llegar al consultorio. Pero sin embargo, demanda, nosotros cuando decimos demanda nos referimos al pedido, ¿no? A un pedido de ayuda. Digo, uno asiste a un consultorio con un profesional, inquietud, ¿no? Porque algo nos está pasando, ¿no? Con algo no podemos, con algo nos está afectando, no sabemos cómo resolverlo. La particularidad en los niños y en los adolescentes es que ellos no suelen ser quienes deciden acudir y buscar un profesional, ¿no? Por lo general ellos no hacen el pedido, claro que hay casos en que sí, pero sino que siempre el pedido es por parte de los papás o por parte de la escuela, ¿no? Porque hay alguna situación que pueden ubicar en este niño con la que ya no pueden, ¿no? Por ejemplo, característica de no se queda quieto en el salón, molesta a los compañeros, no pone atención, no hace la tarea, ¿sí? No me hace caso cuando le marco algo en la casa. Entonces, ese es un dato bastante importante, que este niño no es el que llama por teléfono y dice, bueno, Alejandro, ¿podemos sacar un turno? Es enviado, ¿no? Y cuando es enviado suele llegar con rótulos, podríamos decir. Yo soy hiperkinético, ¿no? Yo tengo déficit de atención. Ya va etiquetado. Yo soy malo, ¿no? Entonces llega etiquetado. Y esa demanda, ese pedido debe ser alojado, por lo menos en nuestra experiencia, en nuestra práctica clínica, es en lo que hacemos hincapié, ¿no? Con esto que decía hace un rato, de tomarlo al niño por su singularidad y que él también, como empieza a hacerse cargo, empieza a responsabilizarse de esto que dicen los adultos que a él le pasa, ¿no? ¿Qué puede decir él, digamos? Él se ubica en algo de esto, pero claro que el objetivo es que empiece a hablar a ver por qué hace eso, ¿no? Porque si no repetiríamos este mismo modelo de, bueno, hace tal cosa y lo rotulamos. La idea es que, bueno, hace tal cosa y ¿por qué la hace? ¿Qué le pasa? Porque el niño puede ser referido con ustedes cuando, por ejemplo, no pone atención. Pero bueno, ¿qué tal si la maestra se acerca a él y lo platica, no más de cerca, e identifica que le está haciendo ruido al niño y no solamente dice, es que este niño no hace caso, entonces tiene déficit, tiene hiperactividad, tiene tal trastorno, ¿no? Entonces inmediatamente lo canalizan. ¿Por qué no antes hay ese trabajo multidisciplinario entre la familia y la escuela y analizan qué está sucediendo, ¿no? Porque puede ser trastornos que ya vienen de generación en generación, pueden ser conductas que también copian, ¿no? Del papá, de la mamá. Puede ser que tienen algún trastorno de la alimentación, por ejemplo, ¿no? O incluso nos hemos dado cuenta que a veces hasta ni siquiera ven bien y eso es lo que les está pasando. Cosas tan sencillas que inmediatamente, como tú bien nos dicen, los rotulamos o los etiquetamos. Ese niño ya llega con una etiqueta y ya tiene una concepción de sí mismo muy distinto que por supuesto que afecta su autoestima, Carlos. Claro, porque hay una identificación, ¿no? Y la identificación es con algo que no anda bien, ¿no? Que socialmente es como anormal. Y me parece que eso es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como este intento de casi patologizar la vida cotidiana, ¿no? Es decir, ante algo que un niño hace distinto, inmediatamente va el rótulo, ¿no? Y eso pasa del lado de los docentes que están frente a grupo con niños o de los propios padres. Pero me parece que esto también se tiene que entender no tanto como que sean malos profesores o malos padres, sino que quizás eso singular de ese niño
viene a tocar en la subjetividad del adulto. Y entonces estamos hablando de que quizás los propios padres o el propio docente no pueden con eso, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar a salirnos de esta idea de patologizar todo aquello que nos suena como diferente, ¿no? Porque incluso Barragán, que es está en ahorita no, el Hospital Infantil en la Ciudad de México, planteaba algo así, bueno, Cortés, perdón, ante el descuido de una niña, una adolescente que no entregaba las tareas, él señala que ese es un elemento para hablar de este trastorno de déficit de atención, ¿no? Entonces la alumna entra en esa lógica, termina medicada y bueno, aparentemente resolvió su situación. Pero y quizás eso no lo pudimos haber platicado, ¿no? Y quizás evitar esa medicalización, ¿no? O sea, eso singular, esa distracción por parte del adolescente, ¿no será que habla de otra cosa? Porque aquí me parece que se está equiparando lo orgánico con lo que sufre el paciente. Me parece que son dos cosas distintas. Por supuesto. Lo orgánico no necesariamente implica el mismo sufrimiento subjetivo para diferentes pacientes. Por ejemplo, personas que tienen cáncer no necesariamente van a tener la misma sensación de tristeza, coraje, bronca, porque eso pasa del lado de la subjetividad de cada uno. Claro, ¿no? todos somos distintos. Así es. ¿Qué le comunicamos a un niño cuando le decimos que cierta pastilla lo va a mantener quieto, lo va a hacer un buen alumno, va a tener un mejor ritmo escolar y bueno, pues más adelante puede darle esto, ¿no? Decir, bueno, pues ya como joven esta pastilla me va a permitir estar feliz en la fiesta y aguantar toda la noche y más adelante me va a permitir no estar deprimido y más adelante me va a permitir ¿qué le estamos comunicando cuando le estamos dando esto, ¿no? Medicalizarlo y decirle, tú te vas a convertir en un buen niño cuando te doy esto. A mí me parece que básicamente lo que se comunica es, estoy tapando, no quiero saber qué te pasa, ¿no? Es decir, le estamos dando una medicación que me ha pasado en la práctica de consultorio de recibir un niño que se le empezó a dar una medicación para que estuviera tranquilo en el colegio, porque claro, era travieso, bueno, pero él llegaba a consulta a veces medio dormido y él mismo me decía que la pastilla que tomo antes de ir a la escuela me da sueño. Entonces acá teníamos un niño que estaba dormido, que estaba como zombie. Claro, bueno, no hacía el lío en clase, no molestaba a los compañeros. Cumplía esa función, ¿no? Pero, digo, a mí me parece que lo que le estamos mostrando es esto, ¿no? No me preocupo, digamos, por qué es lo que te pasa, no escucho qué necesitas, sino que te doy una pastilla para que bajes un poco y no me molestes. De inicio ya es una doble agresión, ¿no? Ya es una doble agresión el darle una pastilla, o sea, medicarlo y además, pues no escucharlo, como dices tú, tapar ese síntoma, porque sabemos que el síntoma del niño pues es la familia, ¿no? Y primero habría que observar qué sucede cuando vas simplemente al psicólogo, que dices, es que mi niño esto y mi niño el otro, ¿qué es lo primero que te dicen? Pues vamos a platicar primero con papá y con mamá, ¿no? Sí, igual me parece importante marcar que, por ejemplo, quien tome una medicación de niño no quiere decir que luego más adelante consuma otro tipo de sustancias o de tóxicos, pero sí me parece que vuelve a tener este efecto del tapar, ¿no? Y en el caso del consumo también podríamos pensarlo desde ese lugar, ¿no? Algo con una sustancia, un tóxico que sirve al sujeto para tapar algo con lo que no puede. Sí, hay que dejarlo bien en claro. Este comentario lo hacemos de acuerdo a que estamos comunicando, que necesitamos algo superficial para atacar algo orgánico, ¿no? Entonces, cada vez que me pasa algo, cada vez que siento que me estoy mormando, por ejemplo, en este momento pues necesito la pastilla, ¿no? Y cada vez que me siento triste, bueno, pues necesito algo que me haga este soporte. O que, no sé, que sienta que ese día estoy cansado, pues tomo algo para tener energía, ¿no? Entonces, es a lo que vamos. Los niños están en un momento pues de adaptación a todo lo que tienen a su alrededor y cuando empezamos a darles esta ingesta de algún medicamento, bueno, pues tienen esto, ¿no? Ya se van a adaptar a que ellos siempre van a necesitar algo para estar mejor. Vamos a ir con esto una pausa y también me gustaría que me platicaran, bueno, ¿cómo detectamos, de acuerdo a ya un análisis a
a estar de cerca con un psicoanalista, con un psiquiatra, cómo el niño y el papá y la mamá pueden identificar que sí requieren de este medicamento, porque en ocasiones sí se requiere. Sí. Damos una pausa, regresamos con eso. Cuando se asoma por la ventana, le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se expanda con el viento mi gran emoción. Que viajen mis... Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. De acuerdo a las exigencias de nuestra época, creemos que pues, nuestros niños tienen que rendir igual siempre, que tienen que ser los mejor portados, y cuando observamos que algo anda, que es un poquito diferente, que nuestros niños son más activos, no hiperactivos, que los niños son más despiertos, que los niños indagan, que los niños también te cuestionan a temprana edad, bueno, pues en ocasiones se les cataloga de una manera bien distinta, que cuando platicas con alguien sobre esto, es que mi pequeño, ya estamos pensando, ¿no?, que algo le está sucediendo. Hay que dejarlo ser, de inicio hay que dejarlo ser. Hay que conocer sus etapas, como decíamos, como lo remarcamos siempre hay que conocerlas. Esta información, estas herramientas, pues nos abren el conocimiento, ¿no? Nos dicen, bueno, no te asustes, es normal que se mueva tanto, que cuando come no se esté quieto, que si está viendo la televisión de repente se levante y brinque, y además es hasta mejor a que se mantenga enajenado. Hay que conocer este tipo de conductas y hay que saber que todos tienen ciertas particularidades y no empezar, como decíamos, Carlos, a segregar. Ahora hay estadísticas, hay números muy alarmantes en todo el mundo de acuerdo a este tipo de trastornos, ¿no? O sea, estamos enfocándonos a que todos tienen déficit, a que todos necesitan medicación, que todos necesitan, no decimos necesitan acompañamiento, necesitan escucha, decimos, bueno, yo ya no sé qué hacer, yo me deslindo de esto, ya se lo dejé a la escuela y la escuela tampoco, yo como padre de familia definitivamente ya no sé qué hacer, bueno, pues vamos a ver qué le hacen acá, ¿no? ¿Cuál es lo que, de acuerdo a esta demanda, como tú decías, Ale, llegan los padres con ustedes? ¿Hasta dónde hay que darnos cuenta que son cuestiones bien fáciles de resolver, que se pueden entender hablándolas, sentándonos en familias, a ver, ¿sabes qué? Es que no me gusta que me estés gritando, por ejemplo, y yo actúo así porque quiero llamar tu atención, simplemente. O cuando ya es un problema que va más allá, que necesita de terapias, que necesita incluso de tomar esta pastilla que decíamos. Bueno, me parece que la medicación no solo para los niños, ¿no? Sino para cualquier sujeto de cualquier edad. Insisto en esto de que no podemos generalizar y decir, bueno, cuando haya tal conducta o tal situación es porque necesita una medicación. No podemos generalizar porque siempre es de a uno. Pero sí, digamos, hay como algunas cuestiones que pueden dar un poco de luz, que es básicamente cuando el sujeto, ya sea de cualquier edad, pone en riesgo su propia vida o pone en riesgo la vida de los otros, ¿sí? En esas situaciones son las que sí se necesita alguna medicación, pero no solo la medicación es el tratamiento y, como decías hace un rato, bueno, con esta pastillita se soluciona, ¿no? Sino que siempre la medicación va acompañada de algún otro tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del psicoanálisis es a partir de una medicación que regula algunas cuestiones que pueden ser mortíferas para el sujeto o para otros, pero también la palabra, ¿no? Y empezar un poco a indagar a ver qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Y es que queremos en esta vida resultados rápidos. Ajá. Decimos, bueno, me va a costar también dinero estar acudiendo a terapia, yo no tengo tiempo para estar yendo con el niño y que las reuniones sean de familia y en ese momento me voy a conflictuar con el papá y de ahí nos vamos a sacar nuestras verdades y nunca vamos a acabar, ¿no? Uy, no me dicen que 10 sesiones, mejor deme la pastilla, es más rápido. ¿Por qué? Porque siempre queremos estas soluciones, ¿no? Si el niño va a estar bien, bueno, porque tampoco lo vamos a hacer
creo yo, siempre actuamos con amor hacia los hijos, ¿no? Lo vamos a hacer para lastimarlos, sino que queremos que el niño esté bien y además algo que nos preocupa siempre, lo demás, el entorno, ¿no? ¿Qué piensa la escuela? Me lo van a correr de la escuela. ¿Qué piensan los demás de que no tengo un niño controlado? ¿Queremos esto? ¿Soluciones rápidas? ¿Es lo que más buscamos los padres? Claro. Bueno, y me parece, vuelvo a insistir, ¿no? No todos los padres asumirán esa postura, pero digamos que en la época pareciera que hay algo, ¿no?, de eso, que empuja a querer soluciones rápidas y que sean relativamente económicas, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso, ¿no?, de un paciente que tenía dificultades el hijo, y bueno, la madre justificándose de mil formas, hasta que llega a decir, bueno, es que en realidad no tengo dinero, pero en una entrevista preliminar había salido que había comprado una computadora, un televisor, y entonces parece que para ciertas cosas sí se tiene y para otras no, ¿no? Y me parece que ese es el punto, ¿no? Hasta qué punto muchas veces el no hacer de los padres tiene que ver con esto de que en realidad no es fácil hablar, ¿no? Me parece, si fuera fácil, no habría problemas, ¿no? Y me parece que precisamente lo que viene a mostrar esto es el enredo que hay en esa palabra, ¿no? Esas palabras que vienen a marcar al adulto no sé, en la infancia, cuando un padre le dice a la mujer, tú nunca vas a ser madre, y resulta que no puede ser madre, ¿no? Esos decretos que hacemos, ¿no? Entonces pareciera que hablar no es una cuestión de voluntad, ¿no? Que implica algo más, y quizás no va tanto por el lado de esto rápido, sino que también estaría este otro elemento, la dificultad que tenemos muchas veces para poder enfrentar eso, porque no es que estemos enfrentando al niño, ¿no?, sobre lo que le esté sucediendo, sino que enfrentar eso implicará enfrentarnos a nosotros mismos, y quizás no estamos dispuestos a eso. Claro, y sobre todo las marcas que tenemos ya, que vivimos desde nuestra niñez, eso, ¿no?, nos hacen enfrentarnos a cosas que tal vez nunca las pensamos, ¿no? Que decimos, yo soy así porque soy así y punto, así me educaron, y no nos vamos a esto. ¿Qué me sucedió a mí? ¿Cómo me criaron? ¿Cómo tenía yo este acercamiento a papá y a mamá? ¿Cuál fue el apego? Porque el apego existe, y el apego hacia la mamá y la búsqueda de este cariño hacia la mamá está presente. Que no lo encontremos ahí, que lo busquemos en otras partes, es otro asunto, ¿no? Pero entonces también eso tiene que ver con asuntos culturales. ¿Por qué? Al padre le cuesta a veces más trabajo hablar, porque ¿cómo me voy a mostrar como un padre amoroso? ¿Cómo me voy a mostrar como un padre también presente delante de los demás, ¿no? Porque yo soy la figura fuerte, la figura paterna, como decíamos, que es el que provee, el que pone las normas, el que pone las reglas, pero también, bueno, decíamos hoy, hay también esta línea que divide a las familias que queremos acercarnos a nuestros hijos, que queremos estar al pendiente de ellos, y hay estos padres presentes que también dicen, bueno, yo te quiero escuchar, ¿no? Y no solamente quiero saber si te portaste bien o no, mal o bien en la escuela, sino quiero saber qué es lo que te gusta de ella, qué te está inquietando, qué no te gusta también, ¿no? También es importante que haya este tipo de padres, y por ahí pues vamos forjando un caminito, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos que actualmente se presentan más en consulta? ¿Qué es lo que más le preocupa a los padres y qué es lo que está haciendo más ruido en las escuelas y en los propios niños? Bueno, si seguimos, por ejemplo, con estos rótulos, como decíamos recién, llegan niños nombrándose y siendo nombrados como hiperactivos, con déficit de atención, depresivos, violentos. No sé si te ocurre alguno más. Es como lo que suele estar Y además llegando. Los trastornos alimenticios, ¿no? Sí, trastorno alimenticio es como menos usual ver en niños, ¿no? Pero claro que sí, también aparecen en la pubertad, en la adolescencia, empiezan niños con el tema del cuerpo, que también es un momento, ¿no?, en donde el cuerpo sufre ahí cambios importantes, ¿no? Sí, pero para mí, básicamente, fuera de estos rótulos, yo diría que el niño hoy llega muy solo, sin ser escuchado, angustiado y básicamente con miedos. O sea, pienso que si
tenemos que ubicar un niño hoy, creo que es un niño con miedo, ¿no? Un miedo porque se le da o un miedo porque no recibe, pero algo de ese temor atraviesa ahí la subjetividad de ese niño. Y también estos temores van enfocados mucho a lo que estamos viviendo, de acuerdo a la violencia, de acuerdo a esta agresividad que la vivimos en la cotidianidad, que vamos en el carro y vamos gritándole al otro, o que sabemos si no nos van a asaltar o si nos van a secuestrar, y que los niños a través de los medios y de su entorno lo escuchan. Vamos a ir a una pausa y al regresar platicaremos de esto, Carlos, porque a veces queremos pues mantenerlos en una burbuja, ¿no? Porque nos da miedo que algo les suceda. Vamos a una pausa, gracias por estar con nosotros. Con esto nos vamos y regresamos, y queremos mandar un saludo a quienes nos sintonizan a través de la radio, por supuesto por las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Regresa. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el viento mi gran emoción. Regresamos con más a este programa. Le agradecemos que siempre estén muy de cerca y que también pueda sugerirnos algún tema, pueda hablarnos de sus inquietudes, y también por supuesto que estamos bien complacidos y agradecidos por la respuesta a este programa en estos 3 años, que de verdad lo hacemos con mucho amor y tratamos de hacerlo con mucha congruencia. Y bien, regresamos con este tema. Platicábamos que en estos tiempos en donde vivimos pues situaciones un tanto difíciles de acuerdo pues a lo que está sucediendo en cuanto a violencia se refiere, a los temores que tenemos desde la familia, desde la sociedad en cuanto a esto que decíamos, ¿no? Hay que subir el vídeo porque nos pueden asaltar, y no puedes jugar como decíamos, en tu misma casa, en tu mismo fraccionamiento. Ya no somos los pequeños que mami voy a ir a jugar y regreso en 1 hora, y la mamá estaba contenta, tranquila, porque pues sabíamos que había esta seguridad, y ahora, bueno, no vamos en el centro comercial y los queremos traer con un lacito como a una mascota. Entonces, pues, estos niños, ¿qué les estamos diciendo, no? Que hay que vivir con temor de los demás, no platiques con nadie, si alguien sonríe contigo, pues ten cautela, a las niñas no te vayan a querer hacer algo. Entonces también nosotros jugamos pues un papel bien importante en esto, ¿no? En mantenerlos pues poco visibles para los demás y envueltos, como decíamos, hasta en una burbuja. No queremos que nada les suceda. Claro. Sí, incluso quizás por ahí valdría la pena preguntarse si en términos para tener referentes, si en la Edad Media a los padres se les dificultaba o no querían vincularse con ese hijo por la pérdida. Ahora pareciera que más bien hay una sobreprotección para precisamente enfrentar esa posible pérdida, ¿no? Y ante eso pareciera que más bien se trata de aislar al niño, ¿no? Llega un punto en el cual el niño queda totalmente aislado porque en la escuela le pegan, porque no tiene amigos, y claro que algo de los padres estará jugando ahí, ¿no? La dificultad de este niño a lo mejor para interactuar con los otros tiene que ver desde el hecho de, no sé, ahora últimamente, bueno, ya tiene un tiempo en ciertas colonias donde aparece incluso, ¿no?, letreros, te estamos observando, así que, y entonces, digo, en la década de los 70s, yo me acuerdo que mi bisabuela todavía sacaba ¿cómo se llama?, su sillita a las afueras de la calle para platicar con otras personas, se conocían, y ahora pareciera que más bien todos somos enemigos, ¿no?, porque no sabemos cuáles son las intenciones que pueda tener. Y me parece que algo de eso también el niño se está haciendo, ¿no? Yo soy el golpeado, y por ejemplo, ya cuando entran a consulta, uno se da cuenta que él también golpea, ¿no? Como en términos del juego, pero parece que hay una apropiación desde el discurso de estos padres, donde mi hijo es el maltratado, y que por ahí el hijo empieza a tomar esa posición también, ¿no? Soy la víctima y como víctima me va bien, ¿no?
porque me dan todo esto que quiero y que quizás a lo mejor si no me pongo en esa posición me lo van a quitar. O en algún punto el niño termina identificándose tanto con eso que no sabe qué hacer si se le elimina esa etiqueta, ¿no? Entonces me parece que son temas como interesantes, que no están cerrados y que precisamente de lo que hablamos es de la singularidad de cada uno y claro, cada padre también, ¿no? Entonces desde ahí el psicoanálisis me parece que sí da respuestas distintas a otro tipo de líneas. Este psicoanálisis del que hablan de origen, de inspiración lacaniana, ¿cómo manejan ustedes una consulta? ¿Cómo es un tratamiento y qué se puede lograr a través de esto? Bueno, básicamente difiere mucho de estas otras opciones en donde como se programa previamente tantas sesiones, 10 sesiones, 15 sesiones, para poder atender a su hijo. Nosotros no nos manejamos así. Digamos, si no sabemos ante quién estamos, no lo hemos escuchado nunca, ¿cómo vamos a poder decir que en 10 sesiones o en 15? Primero hay que conocer al sujeto. Exacto, ¿no? ¿sí? Y el sujeto hablamos cualquier edad, ¿no? Entonces, claro que primero, en el caso de los niños, son entrevistas con los papás, pero que entrevistas y el trabajo se sostiene a lo largo de todo el tratamiento del niño, pero básicamente no decimos 10 sesiones ni 15, sino es lo que va surgiendo en el trabajo, las necesidades. A veces se llega con un motivo de consulta, pero en realidad hay muchísimos otros que están por detrás y que son necesarios abordar. Y es básicamente desde la palabra, desde la escucha, tanto con el niño como con los adultos. En el caso del niño, claro, por medio del juego también. Y como decía hace un rato, que empiece como a adueñarse, a responsabilizarse de eso que también le está pasando, ¿no? Como decía Carlos, bueno, que digan, bueno, sí, pero yo también les pego, ¿no? El otro me insulta, pero yo también le insulto, ¿sí? Se aprende a reconocer también. Empezar a reconocer. Y bueno, y las familias, ¿no? En el caso de los papás, es decir, esto del miedo, digo, sin ir tan lejos, me refiero a la afuera de la casa, podemos pensar en el miedo adentro. Digo, a veces miedo porque tiene miedo a dormir solo, ¿no? Entonces lo tengo en mi cama, hasta los 8, 10 años, sigue durmiendo en la cama, ¿no? Y bueno, habría que preguntarse quién es el miedo, en todo caso, si es de los papás, qué pasa con los papás, qué pasa con ese niño, ¿sí? Pero el tratamiento no es así estandarizado de tantas sesiones, y lo mismo con el costo económico, ¿no? Lo económico se acuerda con el sujeto, con el que necesita, con el que pide. Hay sujetos que podrán pagar más, hay otros que podrán pagar menos, ¿sí? No podemos poner, bueno, es esto, tantas sesiones, tanto precio. Porque no, se convierte en otra cosa, ¿no? Porque volvemos a esto, ¿no? A lo que decíamos recién de las clasificaciones. Si en esas clasificaciones se pierde el sujeto. Es decir, no existe ese sujeto, no se escucha, no aparece en la historia. O sea, aparece una clasificación. Y además no todo es esto, una clasificación, no todo es un manual que ustedes en ocasiones, bueno, algunos psicólogos, pues de acuerdo a algunas orientaciones, bueno, se basan únicamente en lo médico o se basan en una teoría, o si Freud decía eso o Lacan decía eso, tendría que ser, ¿no? Entonces van más allá con la experiencia que les da el día a día y con el escuchar al otro, ¿no? ¿Qué espera un padre de familia cuando acude a una consulta de este tipo? ¿Qué podría llegar a entender y a resolver del trastorno que está viviendo actualmente su pequeño? Bueno, quizás aquí valdría la pena que puede llegar este niño a partir de la demanda de un padre, ¿no? Algo, quiero que mejore porque tiene este trastorno, ¿no? Y el psicoanálisis de orientación lacaniana no partiría de esa demanda. Se trataría de escuchar a ese niño y ver qué es lo que le pasa a él. Porque de entrada lo impuesto, pues no, claro, no te va a aparecer, ¿no? Fuera de ese trastorno, ¿no? Porque digamos que eso no nos habla de nada y más bien sí permite perder a ese niño, ¿no? En términos de qué es lo que le está sucediendo a él. Entonces, muchas veces me parece que los padres que sostienen, porque hay que decir esto, cuando los niños no siguen el tratamiento es porque los padres no pueden, no en términos económicos, sino porque lo que empieza a develarse ahí es algo que no pueden, ¿no? No quieren. Entonces,
los padres que sí logran como atravesar este umbral, ¿no?, de la experiencia psicoanalítica, me parece que terminan aprendiendo muchísimo sobre la importancia de darle un lugar a ese niño en la familia. Y también introyectar, ¿no? Saber qué me está pasando a mí como papá, qué me está pasando a mí como mamá, y de ahí pues Claro. salen muchas cosas. Damos una pausa y al regresar hablaremos, bueno, ¿cómo observan ustedes las familias actuales? Hay categorías ya muy distintas de familias, inusuales, o que estamos conociendo apenas, y también pues hay que comprenderlas y hay que saber el porqué de ellas. Damos una pausa y regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol, y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Bueno sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Decíamos cómo el síntoma del niño pues habla de la familia. Muchas veces queremos tapar algunos trastornos de nuestros pequeños pues que son inherentes a nuestra familia, pero ¿cómo son estos núcleos el día de hoy? Actualmente tenemos a la familia tradicional, bueno, que ha permanecido, que ha prevalecido a lo largo pues de muchas generaciones, pero también hoy hay parejas, bueno, homosexuales, hay parejas también en donde pueden ser, no sé, que tienen un hijo porque fue una inseminación, aunque sean hombre y mujer. Hay muchos tipos diferentes y muchas figuras distintas. ¿Cómo observan ustedes a las familias actuales? Bueno, la familia, como decíamos al inicio de la niñez, una construcción, la familia también, ¿no? La familia es una construcción que está atravesada por la época, ¿sí? Entonces hoy encontramos quizás más variedad, ¿no? Diferentes formas de enlazarse, de hacer lazo entre ellos, pero me parece que empieza como a correrse un poco de estos modelos anteriores en donde era la tradicional o nuclear, que tenía determinados roles establecidos para cada integrante, que debía funcionar de una manera, y era esa manera, porque si no ya era una manera disfuncional, la familia era una familia disfuncional. Me parece que hoy podemos encontrarnos que no hay una sola forma de hacer familia, ¿sí? Incluso antes también era sí o sí los niños, tener niños, eso hablaba de una familia. Hoy podemos pensar, bueno, una pareja que está sola, ¿es familia? ¿No? Y creo que abre un poco y empieza como a romper estos modelos tradicionales y que básicamente no nos hablan de la subjetividad y de lo que pasa en una familia, claro, y propiamente. Que puede funcionar, ¿no? Incluso claro. Hay familias que han decidido no tener hijos y llaman a sus mascotas sus hijos, ¿no? Exacto. Y es válido. Es válido si le funciona a cada quien, pues con el respeto y con este engranaje que puede haber, ¿no? Si funciona o no, si nos llevamos bien o no. Y también, pues hay familias temporales que pueden estar en un momento y después ya no estar. Sí. Claro, sí, yo creo que, bueno, un poco lo que dice Alejandra es que quizás esta clasificación, regresamos al término, ¿no?, de la familia, ¿no?, la monoparental, reconstituida, me parece que eso no nos habla, a final de cuentas, de los asuntos de familia, ¿no? Qué es lo que pasa al interior de esa familia, si es madre soltera, por ejemplo. O sea, quedarnos con esa etiqueta no nos sirve de nada, ¿no? Porque el malestar puede ser que esté vinculado a eso, pero puede ser que haya algo más, ¿no? Y que seguramente es lo que vamos a encontrar. Entonces, quedarnos como con estas clasificaciones en términos analíticos, en realidad nos dice muy poco, o quizás confunde más que clarificar qué es lo que sucede en estas familias de hoy en día, ¿no?, que siguen enfrentando las circunstancias de una época concreta, ¿no? Decías la violencia, la tecnología, y bueno, la familia no es que esté desapareciendo, ¿no?, como por ahí también se escucha, o que hay una pérdida de valores, más bien de lo que estamos hablando es de una reconfiguración del lazo familiar, ¿no?
y que me parece que en todo caso todos estos discursos como alarmistas o luego muy moralistas es eso solamente, ¿no? Es una reconstitución del lazo familiar como lo fue en la Edad Media también, ¿no? En la actualidad es otra forma y que en realidad no tendríamos por qué llevarlo a una cuestión de juicio, ¿no? De enjuiciamiento sobre, desafortunadamente, en la ciudad mexicana, las madres solteras, por ejemplo, ¿no? Hay toda una percepción ahí social con un peso, me parece, muy negativo. Y además hoy por hoy tenemos algo grandioso, pues que son estas herramientas, ¿no? Que podemos acercarnos a ellas, pues en los libros, podemos acercarnos a un especialista como ustedes, podemos leer mucho y podemos actualizarnos y saber que podemos acercarnos a nuestros hijos, ¿no? Es importante esto, como decíamos, la escucha, el acercamiento, el acompañamiento. ¿Algo me quieres comentar? No. Y además es importante también conocer justamente quiénes son los especialistas, acercarnos y conocer de ustedes y preguntar, ¿no? Bueno, ¿tú qué me ofreces? ¿Qué es esto que estudiaste y el por qué? Cuéntenos para que nuestro público los pueda acercarse a ustedes, cómo podemos encontrarlos y más de ustedes, ¿no? Más de lo que han logrado hasta hoy con las familias y algunos proyectos actuales que tienen ya en puerta y que están actualmente ya trabajando. Bueno, yo tengo mi título, digamos, de base, es licenciatura y profesorada en psicología en Córdoba, Argentina, pero mi formación es en psicoanálisis de orientación lacaniana. Comencé allá hace ya más de como 15 años en formación y 10 de ejercicio. Atiendo a sujetos de todas las edades y aquí en México también continúo con mi formación. Tengo consultorio particular en 2 zonas de aquí de Morelia, pero en paralelo también estamos trabajando otros proyectos con Carlos, que bueno, uno es de cine, se llama Entre Cine y Psicoanálisis, está apoyado por la Universidad Michoacana, y este proyecto viene funcionando desde el mes de marzo, con distintos ciclos. El primer ciclo fue Amor, después fue Cuerpo y ahora va a comenzar Familia. Así que justo para lo que estábamos hablando, esto se lleva a cabo en el Teatro Romero el martes próximo, el 14, a las 5 de la tarde. Quedan invitados, es de entrada gratuita, es abierto al público, se proyecta una película y luego está la conversación, donde siempre invitamos profesionales de otras disciplinas que a veces no tienen nada que ver con el psicoanálisis, como biología, músicos, antropólogos, ¿no? Y la idea es conversar. No es una conferencia, ni es conversar simplemente de lo que nos pasa con esa película, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta en este ciclo, Carlos? Y cuéntanos de ti también. Bueno, yo tengo estudios en historia, filosofía, posgrados en antropología política y bueno, mi formación en psicoanálisis es por la nueva escuela de orientación, la ANEL, en México, en la Ciudad de México. También, bueno, compartimos los consultorios, o sea, en la misma zona tenemos consultorio, que uno es acá por la Chapultepec y otro por Prados Verdes. Y la recepción que ha tenido el público ha sido variable, pero digamos que es buena, ha sido buena, ¿no? La idea ha sido traer precisamente el psicoanálisis a la ciudad de Morelia, de esta orientación en específico, porque yo me he encontrado con casos de profesionistas que se dicen psicoanalistas, pero que usan cosas como aceititos y cosas medias ahí mágicas de repente. Y bueno, acá es un poco el cine como pretexto para empezar a hablar de qué psicoanálisis es el que estamos hablando, cuáles son sus referentes teóricos, y me parece que por ahí hay gente que se ha ido enganchando, ¿no? Que podríamos decir que ya son parte habitual de este programa. Como parte del programa de cine también, el Colegio de Michoacán, que es un centro de investigación de CONACYT, nos ha invitado también con este formato, llevarlo a radio, ¿no? Entonces próximamente esto va a aparecer y pues ahí vamos a tener invitados de otras latitudes y de diferentes profesiones también. Pues felicidades por este proyecto, porque la Universidad Michoacana pues avala algo que de verdad puede
otorgar algo a la gente y bueno, pues incidir en la vida, en este caso, decíamos, de las familias y de cada ser humano. Felicidades por eso y también estaremos muy de cerca conociendo su trabajo, muy de cerca de la familia. Gracias por haber estado aquí, los invitamos a que nos acompañen más adelante. Muchas gracias. Con esto nos vamos, le agradecemos que nos haya sintonizado, agradecemos también el patrocinio de Esfera y por supuesto pues las facilidades que nos prestan el equipo de producción, los técnicos y cada uno que forman parte de este medio de comunicación. Hasta pronto, pásenla bien. Y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.